Bienvenidos una vez más, mi nombre es Juan, esto es CryptoGenius y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con la tecnología de blockchain y de Bitcoin. En este video particular va a ser un video básico que te voy a explicar un poco de qué se trata el hashing o las funciones de hash, ¿sí? Y es importante que entiendas este concepto básico, así después podés seguir aprendiendo un poco más de qué es Bitcoin y qué es blockchain y qué es todo el mundo de cripto, ¿sí? Es un concepto, el hashing, que lo vas a escuchar mucho cuando explicamos cómo funciona los bloques dentro del blockchain, ¿sí? O cómo se crea una dirección de Bitcoin a partir de una llave privada. Entonces, es importante que entiendas este concepto para después seguir avanzando en tu educación. Así que quédate acá, seguime, que es un concepto fácil de entender y te va a servir muchísimo. Vamos a empezar. Bueno, funciones de hash. Vamos a ver un poco de qué se tratan, ¿sí? A ver, acá tenemos una función h, ¿sí? Que h representa la función matemática que recibe una entrada de datos. La variable x que vemos acá es la variable que representa los datos de entrada. Y m representa el resultado de la función de hash h con la entrada x, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto es simplemente una función matemática en la cual nosotros entramos datos, ¿sí? Representados por x, y obtenemos un valor m. Si seguimos a la próxima slide, vamos a ver que para la misma función h podemos poner otros datos de entrada, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner y vamos a obtener un resultado completamente diferente al resultado que obteníamos si poníamos x como variable de entrada. De la misma forma, si seguimos variando la entrada, ¿sí? Si seguimos poniendo otros datos diferentes, vamos a obtener otros valores y otros resultados completamente diferentes. Entonces, por cada entrada única de datos existe una y solo una salida. Vamos a ver ahora que las funciones de hash son funciones de un solo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que puedo saber el valor de m aplicando la función h con la entrada de datos x, pero no puedo saber el valor de x a través de m, ¿sí? Si yo tengo m, tengo el valor, tengo el resultado, que esto es el hash, ¿sí? Si yo tengo el hash, no puedo saber, no puedo volver para atrás y saber cuál fue la entrada de datos, ¿sí? Puedo saber qué tipo de función es h, puedo saber el resultado, pero no puedo saber el valor de entrada x. Y esto es algo muy importante de entender, que son de un solo sentido. Hay muchas funciones de hash. Tenemos acá algunos ejemplos que utilizan diferentes tipos de métodos matemáticos para realizar el hash, ¿sí? Por ejemplo, SHA-256, que significa Secure Hash Algorithm, en 256 bits, es uno de los hash más comunes que se utiliza en Bitcoin. Ahora vamos a ver un poco un ejemplo más práctico de lo que hablamos para que lo puedas seguir entendiendo un poquito mejor. Bueno, acá estamos en un ejemplo un poco más práctico de lo que estamos hablando anteriormente, ¿sí? Estamos en un sitio web en donde nosotros podemos elegir el tipo de función de hash que queremos aplicar, ¿sí? En este caso elegimos SHA-256 y podemos elegir el tipo de entrada, ¿sí? Que queremos y aplicando la función obtenemos el resultado. Entonces vamos a probar, ¿sí? Esto cómo funciona. Tenemos la función SHA-256 y escribimos un dato de entrada, por ejemplo cripto, y aplicamos el hash, ¿sí? Y acá vamos a obtener el resultado de la función hash SHA-256 con los datos de entrada cripto. Este resultado es único para esta entrada de datos, ¿sí? Si yo cambio la entrada de datos, si borro un carácter y aplico la función nuevamente, vas a ver que ahora es completamente diferente el resultado o el hash. Y si vuelvo a
poner el mismo tipo de dato y aplico la función hash, vuelvo a tener el mismo resultado que obtuve previamente. Vamos a poner update, así obtenemos automáticamente los resultados. Entonces volvemos a ver que ahora cambia, y si cambio de nuevo los entradas de datos, cambia de nuevo el output. Y esto es importante, ¿sí? Por cada entrada diferente de datos obtenemos un único resultado. Otra cosa importante es que solo sabiendo este número, este hash, perdón, no podemos obtener los datos de entrada, ¿sí? Y otra cosa más que vale la pena aclarar es que no necesariamente tiene que ser texto en los datos de entrada, puede ser cualquier tipo de formato digital, o imágenes o cualquier tipo de archivo. Podemos aplicar un hash y obtener este resultado que sirve para representar los datos de una manera segura. Bueno, repasemos un poco más qué es lo que aprendimos en este video, ¿sí? Las funciones de hash son unas funciones de un único sentido, quiere decir que tengo mis datos de entrada, tengo la función de hash, aplico el hash sobre los datos de entrada, obtengo los datos de salida, y con esos datos de salida no puedo volver atrás y no puedo averiguar cuáles fueron los datos de entrada. Hay diferentes tipos de funciones de hash, hay muchos. Por ejemplo, en Bitcoin se utiliza mucho SHA-256 y otro tipo de funciones de hash. Y es importante entender también que se pueden aplicar el hash sobre diferentes tipos de formatos digitales, no solamente letras y números. Este concepto quiero que lo entiendas, asimilarlo bien, porque es importante después para entender otros conceptos más avanzados o intermedios sobre lo que es blockchain y Bitcoin. Por ejemplo, cómo se genera una dirección de Bitcoin. Sí, vamos a ver que se utiliza mucho el hasheo en ese proceso. O en el proceso de minería, que es el proceso de agregar bloques al blockchain dentro de Bitcoin. En ese proceso es fundamental entender el hasheo, ¿sí? O cómo funciona el hashing. Entonces, este video quiero que te quedes con esto, ¿sí? ¿Qué son las funciones de hash y cómo funciona? Así que seguime, decime qué te pareció el video, decime si te gustó. Y fíjate ahora los videos un poco más avanzados en donde vemos un poco más cómo utilizamos este concepto dentro de Bitcoin. Bueno, espero que les haya servido este video. Coméntenme qué les pareció. Denle like, compartan y nos vemos en la próxima.